lealtades familiares. Quizás lo has escuchado como lealtades invisibles. Primero voy a definir este concepto, luego te daré ejemplos para que puedas identificarlos en tu propia familia y lo más importante, qué hacer cuando me doy cuenta que estoy dentro de una lealtad familiar que no me está permitiendo crecer o que no me permite evolucionar. Una lealtad familiar o una lealtad invisible es aquella lealtad consciente o inconsciente hacia un ancestro o un familiar que nos impulsa a repetir una conducta o una situación de la cual no tenemos control. Poco importa si esta persona ha fallecido hace mucho, poco tiempo o que no la conozcamos. Las lealtades familiares van más allá de conocer o no conocer a este ancestro o miembro del clan. Estas son las repeticiones que vemos, repeticiones de patrones y de comportamientos que se pueden ver desde una generación a otra. Hay una cierta frase que impacta mucho. Por ejemplo, cómo ser feliz, cómo tener un buen amor, si ni mis abuelas ni mi madre lo tuvieron. Esta lealtad familiar es una herencia que nos entregan y que nosotros no cuestionamos, que lo tomamos como un mandato. Es decir, si en una familia podemos ver que ambas abuelas, ¿cierto? Por ambos linajes, o veamos no solamente por el linaje materno, tiene mala relación con los hombres, está sola, es infeliz y mi madre tuvo mala relación con los hombres, fue infeliz también y me encuentro yo que justamente e increíblemente voy a rechazar a los buenos amores. Me van a gustar estos que me hacen sufrir, los que tengan alguna adicción, estos que me abandonan, que me traicionan. ¿Pero por qué? Nos sentimos fuertemente atraídos a los mismos programas heridos de nuestro árbol genealógico. ¿Pero por qué? Porque justamente es tiempo de despertar conciencia. Es tiempo de que comencemos a cuestionarnos nuestras elecciones de vida y que comencemos a tomar distintos caminos. Yo lo he visto mucho en terapia. Incluso llegan a mí y me dicen que están solas, que no les va bien el amor. Y justamente llega esto tan curioso que me dicen, los hombres buenos los quieren como amigos. ¿Por qué? De alguna manera, nosotras las mujeres fuimos criadas para proteger, para cuidar, para estar atento al entorno. Y también cuando conocemos a estos hombres, nos nace este instinto maternal, pero también va influenciado por el patrón del árbol, donde pensamos que podemos cambiarlos, pensamos que podemos transformar a esta persona y convertirla en un buen amor. Pero lo cierto es que hay una fuerte conciencia familiar que nos dice no nos permitimos ser felices si nadie en mi familia lo ha hecho, lo ha sido, perdón. También está directamente relacionado, por ejemplo, a los fracasos laborales, a las estafas. Si en mi familia está el dicho de que el dinero solamente trae conflictos, el dinero solamente trae dolor, yo, como una buena nieta o una buena hija de este árbol, tengo que buscar una solución frente a este conflicto y la solución más práctica es no tener hijos. Porque si en mi familia dicen que el dinero solamente trae problemas, que el dinero solamente trae conflictos, mi solución a este conflicto es no tenerlo. Pero vamos a ver una historia. ¿Por qué ocurre esto? Esta es una historia real. Em, Hace un par de generaciones atrás, una familia de Italia llega a Argentina.
y llega con dinero y llega con 4 hijos. Cuando llegan a Argentina, tienen 2 hijos más, este matrimonio italiano. La mujer, como estaba a cargo de los hijos, no tenía familia, no tenía ayuda, se concentró y se enfocó en la crianza de los niños sin poder aprender el español correctamente y su marido tampoco. Cuando llegaron, tuvieron una casa muy buena que pudieron adquirir y también los hijos entraron a colegios privados. Pero esa felicidad duró muy poco hasta que el padre quiso hacer negocio y al hacer negocio con una persona es estafado. Y como si fuera poco, es estafado, queda endeudado y se ve en la obligación de cambiar de casa, en la obligación de sacar a sus hijos del colegio privado y además seguía quedando con grandes deudas. Su mujer, como les dije, había tenido 2 bebés más, pero sin embargo, este último bebé nace con toda esta crisis. Sumado a la decepción, al miedo, a la presión social y quizás cuántos traumas o dramas tenía esta persona, que él elige suicidarse. Se ahorca finalmente en el patio sin ser capaz de nada. La mujer, completamente desolada, sin tener ayuda ni nada, envía a los 2 hijos menores a Italia, los otros hijos mayores comienzan a trabajar, ella cae en una profunda depresión y tristeza, los hijos están siendo cuidados por amigos en el momento, como la hija se quedó en otra familia, esta hija es abusada por la persona que vivían en el otro hogar. Para definir, ¿qué es lo que sucede entonces? El hecho de que el padre haya sido estafado significó un suicidio, significó separación familiar, significó depresión de la madre, significó abusos, desilusiones, ¿cierto? Y un futuro bastante incierto, ya que los niños que estaban estudiando, los mayores, tuvieron que trabajar. Toda esa historia se resume, el dinero solamente trae conflictos. Y la generación que viene percibe este dolor, no con claridad, ni siquiera quizás conocieron a este hombre ni a esta mujer, pero sí cargan el dolor que se vivió en este árbol genealógico. Por lo tanto, la generación que viene se prepara a no tenerlo. Inconscientemente se prepara a ser estafados. Prefiero yo tener dinero y que me estafen, que se lo lleven, a tener yo que invertirlo rápidamente, tener un negocio propio donde exista la posibilidad de perderlo absolutamente todo. Entonces lo tienen y lo pierden rápidamente, ni siquiera tienen el tiempo de invertir el dinero. A eso me refiero. El inconsciente familiar lo sabe todo. A ver, aquí me llegó una pregunta, la voy a leer, dice su email. Mi mamá era desordenada y yo también soy bastante. ¿Estoy siendo leal a ella? Podría llamarse una lealtad, pero llega un momento que como adultos debemos decidir si esta lealtad o esta herencia me sirve en mi vida o no. Porque en este caso, decidir, por ejemplo, y de que mi madre y mi abuela son desordenados, yo también, más que nada también son hábitos, más que una lealtad fuerte, ¿ya? El perder dinero, el ser estafado no es un hábito, es una lealtad dentro del árbol, pero en este caso personal podríamos hablar de costumbres y hábitos. Hay familias donde no se acostumbra a hacer la cama, donde no se acostumbra a ordenar y las generaciones no ordenan. Hay casas donde las madres son extremadamente ordenadas y están constantemente cambiando los muebles del lugar y tenemos generaciones con hijas exactamente igual o hijos también. Esta lealtad familiar nos impulsa de una manera muy fuerte y de una manera inconsciente a repetir los mismos patrones. Por ejemplo, tenemos una madre, una abuelita que se casa a los 18 años y tiene un bebé. Y la hija se casa a los 18 años y tiene un bebé. Y tenemos a la nieta que se casa a los 18 años y tiene un bebé.
Vamos a sumar a esta historia, por ejemplo, una adicción. Ya vamos a imaginar que el hombre tenía una adicción al alcoholismo bastante fuerte, donde se vivían peleas y dramas. Ocurre algo también. Todos nosotros nacemos dentro de un hogar familiar y dentro de cada familia existen distintas creencias familiares, distintos valores y distintas crianzas. Y cada uno de nosotros crece pensando que eso es normal. Cuando de niños vivimos mucha violencia física, verbal y mucho maltrato, nuestra mente se desensibiliza. Es decir, ya no estamos heridos, sino que la mente lo pasa de largo porque ya forma parte de mi cotidiano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los niños que crecen bajo mucha violencia, mucho maltrato, asumen de que es eso parte de la vida y que es normal. Y luego, en su etapa adulta, cuando se están relacionando con su pareja o con amigos o jefes, y estos jefes son abusivos, son maltratadores, una persona que creció en violencia no lo siente, porque le es familiar y no le parece algo extraño. A veces el árbol tiene que generar situaciones extremadamente fuertes y dolorosas, extremadamente fuertes y dolorosas, repito, para que la persona tome conciencia. Es decir, si yo crecí en una familia de bastantes abusos y malos tratos, y me caso con una persona que me grita, que me trata mal, y incluso yo he estado en casas de amigos donde yo quedo impresionada de cómo él, por ejemplo, la trata mal y ella lo vive, lo normaliza. Y ahí, ¿cuándo ocurre un cambio? Supongamos que el hombre es un ejemplo. También ocurre para las mujeres, ¿ya? Maltrata, maltrata, maltrata y en un arrebato él le pega fuertemente. Y esta mujer, al golpearla, de repente hizo consciente la violencia. Y ahí es donde ella decide buscar ayuda, donde decide demandar, donde decide separarse. O sea, tuvo que pasar algo más fuerte de lo que yo estoy acostumbrada a vivir para darme cuenta que necesito amarme y colocar límites en mi vida. Recuerdo una vez que atendí a un chico que venía a terapia porque estaba muy deprimido, porque ya tenía licencia, estaba estudiando periodismo y estaba cansado, estaba sin fuerza. Y cuando yo le pregunto por qué estudió periodismo, entonces me dice, llevo 3 años y no sé, me dijo, yo siempre quise estudiar periodismo y yo le hago la pregunta clave. ¿Quién en tu familia es periodista? Entonces me dice, nadie, pero mi padre siempre quiso ser. Ahí vamos a ver una lealtad. Yo le dije, háblame de tu papá. Mi papá estaba estudiando periodismo cuando su esposa queda embarazada de este hijo que me fue a ver en consulta. Como la situación era muy delicada, precaria, estaban muy jóvenes, él se retira de la universidad para comenzar a trabajar. Y con el dolor de su alma, ¿cierto? Se retiró de la carrera que era su pasión. Por presión y las circunstancias del momento, comenzó a trabajar en un almacén, trabajaba en transporte, en fin. Y luego se dio cuenta que necesitaba una carrera, pero sacó una carrera técnica, no recuerdo bien, algo rápido y corto como para poder trabajar y ganar un poco más. Las lealtades invisibles o lealtades familiares no es alguien que te dice lo que tienes que hacer. Uno siente que debe hacerlo, que es distinto. Entonces él me dice, no, mi padre nunca me dijo que yo debía ser periodista. Solamente me dijo que yo quería, que a él le hubiese gustado. Y aquí pasa algo y nos pasa a todas las generaciones y en todas partes del mundo. Como niños siempre vamos a querer complacer a mamá y a papá. Siempre vamos a querer darles el gusto de que se sientan orgullosos de nosotros. Entonces, si yo siento que mi papá
siempre quiso ser periodista y yo tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Entonces, este niño que estaba con una falta de energía, que estaba depresivo, yo me di cuenta que estaba directamente relacionado a lo que estaba estudiando. De alguna manera, yo le pregunté, si yo tuviera una varita mágica en este momento y te digo, bueno, yo cumplo tus sueños, ¿en qué quieres trabajar ahora? Y él me dijo que quisiera ser actor. Es más, me dijo, cuando yo estudie el periodismo, termine en 2 años más, voy a ser actor. Entonces, conversando, obviamente, también había culpa, porque me dice, me da pena que mi papá está tan contento que voy a ser periodista, está tan contento, solamente habla que en qué revista voy a trabajar, de qué quiero escribir. Pero lo triste también, me dijo, es que mi papá con mucho esfuerzo me ha pagado estos 2 años y medio. ¿Qué ocurre en estos casos? La persona que está estudiando una carrera que no le gusta, difícilmente va a tener éxito o va a trabajar en esto porque no le gusta. No tiene la vibración para trabajar en lo que le gusta y va a tener siempre un obstáculo. Yo le hice ver a esta persona que si bien su padre había pagado 2 años y medio, tenía que darse cuenta que se demoró 2 años y medio sin darse cuenta que esa carrera no era la que le gustaba y que mejor que el papá pagara 5 años en vez, o sea, perdón, que mejor que el papá pagara 2 años y medio que en vez de 5. Estas lealtades familiares incluso se ven en los casos de las personas con tercera o cuarta edad. Una lealtad no me permite vivir con alegría si la persona que yo tanto amo murió. Y es triste porque, por ejemplo, ocurre, y siempre por lo que yo me he dado cuenta y lo que yo he podido estudiar, que cuando se produce una muerte y dentro de los primeros 6 meses se produce otra, la persona que fallece segunda muere de tristeza. No soporta vivir la vida sin este padre o esta madre o esta hermana o esta pareja. Es por eso que tenemos un abuelito que fallece. Yo voy a colocar el caso de mis abuelos paternos. Ambos nacieron en el año 1928. Ambos, sus padres viajaron en barco de China a Chile y tenían muchas cosas en común, además que se conocieron y estaban juntos hace más de 50 años. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mi querido abuelito fallece en agosto del 2021 y en diciembre de 2021 ella fallece. De alguna manera sabíamos que esto podía ocurrir porque son lealtades muy fuertes. Una lealtad familiar me dice, por ejemplo, se puede heredar un no merecimiento. Tú tienes que saber que si estás dentro de una familia de escasos recursos, donde nadie ha sido emprendedor y donde no ha habido dinero, tú eres la persona que será la más exitosa y próspera. Nuestros árboles genealógicos están ahí para que los observemos y veamos cómo trascenderlos, no para repetir la misma historia. No somos clones. Cada uno de nosotros tiene la libertad de escoger cómo quiere vivir. No porque tu familia todos hayan sido evangélicos o ya todos hayan sido católicos, tú estás obligado a bautizar a tus hijos si no quieres. No porque todos hayan nacido y han sido criados en Santiago, tú estás obligado a vivir en la misma ciudad. Pero esa lealtad es muy fuerte. A veces queremos independizarnos, cambiarnos de casa y nos cambiamos a 3 minutos de la mamá. Y cuando voy al supermercado, compro la misma pasta de dientes de la mamá, compro la misma marca de arroz de la mamá, veo incluso el mismo canal de televisión que ve mi madre. Es decir, esta lealtad ni siquiera me permite pensar lo que me gusta. Y para romper esta creencia, estas lealtades y cualquier otras, lo más importante es que te estudies, que te aceptes y que veas cómo quieres vivir tu vida. En mi caso personal, toda mi familia es de religión católica. Yo fui bautizada, hice la confirmación, pero cuando yo tuve hijos, siempre supe que yo quería que ellos fueran libres, que ellos eligieran su propia profesión, que eligieran su propio camino. Por lo tanto, decidí
no bautizarlos para que ellos de adultos eligieran qué religión quieren tener. En muchos casos, en las familias, por ejemplo, dice, aquí somos de derecha, aquí somos de izquierda, y por lealtad las personas siguen una misma creencia política, a veces sin informarse. Lo mismo con el fútbol. Aquí tengo otra pregunta que voy a leer. Dice, puede ser que sea, a ver, aquí me preguntan por una lealtad. Este año dice que una persona falleció, perdió a su mamá, y este mismo año a la tía, a la hermana. Catalina pregunta, sí. Estos son pactos de amor que se generan entre las generaciones. Ojo, no ocurre siempre. Esto es solamente una explicación, ¿ya? Con esto yo me doy cuenta que hay una lealtad. Tienes que darte cuenta, cuestiónate, ¿por qué elegí vivir donde viví? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me quiero casar? Comienza un autocuestionamiento y ve en tu árbol quién ha vivido la misma historia y para hacerlo distinto, toma opciones distintas. Te quiero decir que si tienes un emprendimiento, eres coach o eres terapeuta y te gustaría aquí en mi programa radial Sanarás cuando decidas hacerlo, traernos alguna información importante de tu trabajo, de tus terapias, una charla, puedes contactarme al número de teléfono que aparece acá o al email o a la radio, te van a contactar conmigo para que seas invitado de mi programa y también está la posibilidad de que seas auspiciador, donde vamos a estar promocionando tu trabajo o tu emprendimiento todas las semanas y también en diferido.